Buenas noches, estamos de regreso acá a las 8:45 en Granada Antigua. Hoy es día jueves y nos acompaña Alfred Karschmidt acá para poder llevar a cabo la entrevista. Buenas noches, Alfred. Y hoy vamos a tener una entrevista que va a durar los dos segmentos. Vamos a hablar con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, y con el viceministro también de Finanzas, Dorval Carías, con quien vamos a conversar acerca del pacto fiscal y de la ley de actualización tributaria. Así que buenas noches a ambos, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Alfred. Ministro, realmente la gente estaba esperando un pacto fiscal. Lo que se dio es una actualización tributaria. Un pacto fiscal que incluyera temas como, por ejemplo, patrimonio, equilibrio presupuestario, administración tributaria, control, fiscalización y transparencia. Pero no fue así. ¿Qué pasó? Bueno, son etapas. Okay. Aquí hay que entender que son etapas y yo quisiera recalcar aquí el tema de los momentos políticos. Los momentos políticos en este país son cruciales, son especiales y uno debe trazarse una ruta y estar claro cuál es el objetivo que se quiere lograr y cómo se debe lograr. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue primero hacer una presentación del pacto fiscal. Presentar el pacto fiscal para nosotros fue decirle a la sociedad, mire, vamos a implementar una serie de medidas de transparencia y calidad del gasto público, que van acompañadas de una lucha contra el contrabando y la evasión y la ilusión fiscal. Luego vamos a poner y ponerles en una segunda etapa una actualización tributaria que fue el camino que escogimos como primer paso. Y por último tenemos el tema de cómo vamos a utilizar esos recursos. Es decir, si contempla el pacto fiscal los tres momentos que planteamos originalmente. ¿Por qué la actualización tributaria? Porque si no lo pasábamos en este momento, Guatemala tiene una tradición. La última propuesta, la primera que se hizo en Guatemala de reformar la fiscalidad guatemalteca fue hace 45 años. En ese momento le costó el puesto al ministro de Hacienda en ese momento y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Hemos tenido intentos en todos los gobiernos cada vez que se inician y se dice ¿por qué? Porque no tenemos lo suficiente. Nosotros lo que utilizamos fue lo que se hizo a través del pacto fiscal firmado por toda la sociedad guatemalteca. No nos inventamos nada nuevo, simple y sencillamente estamos retomando lo que en su momento la sociedad guatemalteca acordó que debería de ser el pacto fiscal. Luego tomamos lo que hizo el grupo promotor del diálogo fiscal, que fue ya formular de alguna manera algunas propuestas. Nosotros hicimos los ajustes que creímos convenientes para hacer una propuesta más equilibrada y luego utilizamos la propuesta de, bueno, ese es el primer camino, ese es el primer paso y por eso presentamos primero el tema de la actualización tributaria. El 15 de marzo estamos trabajando a marchas forzadas, estamos preparando un paquete de 15 leyes donde está la transparencia y la calidad del gasto público, la lucha contra el contrabando y la elusión fiscal. Cuando vemos todo este aspecto, lo que acabamos de escuchar es una propuesta técnica, pero después esto llega al Congreso. Cuando llega al Congreso, obviamente hay un paso político que tiene que pasar por él. Este paso político implica que tal vez lo que se analizó técnicamente, y digo esto porque la Comisión Preparatoria del Diálogo Fiscal de 2007 deja establecidos ciertos parámetros. Hay tasas en las que hay consensos, hay impuestos en los que hay consensos y otras en que no. Y hoy estamos viendo como producto final de la ley de actualización tributaria el producto de una propuesta técnica con un proceso político que hubo en el Congreso. ¿Están satisfechos con lo que salió de ese proceso político del Congreso de la República? Pues sí, yo creo que sí. La idea era no trastocar la propuesta técnica y básicamente eso se mantiene. Si nos ponemos a pensar en el conflicto más fuerte que había desde el momento de que el grupo de diálogo lo presentó, se llama dividendos. Dividendos quedó entre 5 y 10% y quedó en 5. Había dos propuestas, una en 5 y una en 10. Pero como no hubo acuerdo, se quedó entre 5 y 10. Y entonces nosotros partimos de la que posiblemente nos iba a generar menos conflicto y así fue, y así pasó. Una de las más reiteradas críticas que hizo, o evidentemente usted sabe, fue la cuestión esta del 40% que se le sube a un sector en detrimento de decir que se favorece a otro sector y 40% es una cantidad bastante alta. ¿Por qué esa diferencia? 40% es un juego de números, yo siempre lo he dicho. A ver. 40% si estoy en 5 de 5 subo a 10 son 40, pero de un quetzal son 2 centavos. Es el 2% de un quetzal. Eso es básicamente. Y así es, porque además es cuando uno va al régimen simplificado, le voy a subir 2 centavos de cada quetzal
a una persona que antes estaba en el 5% y sí le aplica, porque como hay 2 tramos, y si le aplicaría el 7%, es decir, solo le estoy subiendo 2 centavos de cada quetzal. Y tal vez, normal, tal vez aquí vayamos justamente a ese tema, porque lo decía el presidente Pérez Molina en una nota antes de que empezáramos la entrevista. Él plantea que la acusación principal es que se está cargando mucho a la clase media y que se dejó de afectar en una primera instancia al sector capitalista, como decía Alfred, que solo se le puso 5% en vez de 10%, pero que se le carga mucho a esa clase media. Expliquemos un poco dónde está, si está esa carga allí y cómo va a impactar en realidad a estas personas con el producto final que tuvimos del Congreso de la República. Bueno, en realidad en el impuesto sobre la renta tenemos que afecten a personas, tenemos 2 distintas tipos de renta. Uno es el de renta de actividades lucrativas. Acá hablemos, por ejemplo, de profesionales que facturen mensualmente por debajo de los 30,000 quetzales, no se verá afectada su carga tributaria. Seguirán pagando el 5%. 30,000 quetzales mensuales. Mensuales. Sí. Se pagara, se facturara más de esto, pagaría el 5% sobre los primeros 30,000 y el 7% sobre el excedente. Esa sería la tasa final, aunque en el primer año sería el 6%. Me costó mucho encontrar esto que voy a decir ahora, pero en un artículo donde está la vigencia, que cuando entran en vigencia las leyes, dice allí que cuando entra en vigencia en el 2013, esa tasa intermedia será del 6%, y hasta en el 2014 será el 7%, pero para efectos prácticos lo que plantea el viceministro, quien gana abajo de 30,000 quetzales y factura servicios profesionales, no tiene ninguna modificación en su impuesto. Así es, permanece exactamente como estaba. Pero el que tiene un quetzal más de 30,000. Ah, no, bueno, un quetzal más pagará siempre el 5%, 5% sobre los primeros 30,000. O sea, 1.500 quetzales. 1.500 quetzales fijos, más el 6 o el 7% según corresponda, de ese quetzal sobre extra, el diferencial, sobre el excedente. Ahora, ¿qué impide que en el régimen del 5%, por ejemplo, que una empresa para evitar el pago, digamos, fraccione la facturación abriendo otra empresa o haciendo otra? Echa la ley, echa la tapa. Siempre es igual, podría facturar 5 veces 6,000 quetzales. Obviamente la administración tributaria tenía que verificar. La ventaja de esto es que hay un solo NIT. Y entonces hay que ver a quién le va a facturar, porque si le factura a la misma persona es exactamente lo mismo. Perfecto. Es decir, yo le digo al jefe, mire, le voy a dar 5 facturas en lugar de una, es el mismo jefe. Y yo soy el mismo contribuyente y por lo tanto no tiene ninguna... Porque hay una cosa que hay que comprender aquí todavía, esto es lo que es la ley. Posteriormente viene la parte de la administración tributaria que necesita el reglamento y necesita el formulario, por ejemplo el 1249, que es el que toca el ISR mensual. Cuando la gente vaya al Bancasat a tratar de hacer esto que acabamos de explicar y sume todas sus facturas de abajo de 30,000, va a acumulárselas y le va a decir, perfecto, sobre los primeros 30,000 vamos a cobrarle 1.500 y de ahí para arriba pasamos al 7%. Solo cuando le factura a diferente NIT es cuando se va a ver la diferencia. Si Correcto. le factura al mismo NIT no tiene ninguna posibilidad de hacer trampa. Ahora, con todos los cambios que se le han hecho al IVA en términos netos, ¿se disuade o se fortalece la exigencia de pedir facturas? Al IVA no se le han hecho transformaciones. Al IVA lo que se le hizo fue tratar de dejarlo más apretado, por decir y utilizar una palabra más común. Y la idea es que hay, por ejemplo, en este momento un abuso en el uso de las exenciones. Y ahí siempre hemos puesto de ejemplo los colegios y hemos puesto algunas organizaciones que gozan de esta exención, sin embargo no la utilizan solo para el fin que la Constitución les permite. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es poniéndolos en un camino donde solo puedan utilizar las exenciones donde corresponda. Ahora, vayamos en este tema por lo del IVA, porque sí aplica en un caso. El otro régimen, el régimen de los asalariados, de la dependencia. Sí. Sí. Como quedó al final la ley, es que los asalariados podrán deducir 48,000 quetzales como el mínimo vital sin ningún tipo de documentación. Adicional a estos 48,000 podrá deducir 12,000 quetzales más mediante una planilla de IVA. Esto llevaría la deducción hasta un posible 60,000 quetzales. Y eso no fue la propuesta original de ustedes. No. La propuesta original de ustedes era 48,000 y ahí se acababa. Así es. Sí, porque ahora un contribuyente que quiera pasar... Esa es la parte que creo que los diputados no entendieron qué estaban haciendo. Hoy, por ejemplo, si alguien viene y ya está en vigencia la ley
y dices, sí, yo tengo hasta 48,000, quiero pasar a 60,000. Tengo que conseguir facturas por 100,000 quetzales. Por 100,000 quetzales, que equivalen a los equivalente 12,000 de IVA. 12%. Ahora, porque ese 12,000 de IVA, perdón, Alfred, se termina siendo lo que puede acreditar de IVA que pagó a cuenta de su ISR hasta ese monto. La ventaja de esto es que hoy, por primera vez, el IVA va a dejar de comerse el impuesto sobre la renta. Esa es la que era el propósito original. Y ese es el propósito, se mantuvo, y por eso es que nosotros no estamos contentos realmente con la propuesta final. Ahora, ¿está capacitada la SAT para bregar con todos los cambios que presupone esta nueva modalidad, tanto, digamos, en términos de personal como capacitación, de etcétera, etcétera? ¿Será más fácil recaudar o será más difícil? No, tenemos un año, y esta es la razón de 10 meses y medio. Del impuesto sobre la renta. Para prepararse. Se aplican a partir del 2013. Entonces, lo primero es el reglamento, y ahí es donde vamos a tener que poner todas las piezas estratégicas para que la SAT se prepare adecuadamente para ir detrás de esto. Luego hay que capacitar personal, además de capacitar personal hay que dotarla de tecnología. La ventaja de hoy en día es que, a diferencia de hace 20 años cuando se puso por primera vez este impuesto sobre la renta que está vigente, no había la tecnología que hoy tenemos. Entonces ahí es donde debemos de enfocar. Facilitación, porque miren, pagar impuestos en Guatemala es difícil. Ustedes conocen los formularios. Uno tiene un formulario de este tamaño y utiliza 3 líneas. Sí. Y luego pone y repite 4 veces la misma cantidad y luego firma. Regreso un minuto, tenemos que ir al primer corte, un minuto, pero regreso un minuto a un tema que estabas hablando de las exenciones. Aquí hay una duda que yo tengo porque donde se pone el límite de 500,000 quetzales máximo de deductibilidad del impuesto sobre la renta de las donaciones, tiene exactamente la misma redacción que el artículo que había sido ya declarado inconstitucional, porque el artículo 88 de la Constitución establece que para organizaciones culturales, cívicas y educativas no le establece límite. Y sin embargo ese artículo está redactado exactamente igual que el artículo que fue declarado inconstitucional con anterioridad, donde establece que no pueden tener límite esa deductibilidad. Sí las tiene, porque lo que pasa es que era la antigua ley. Hoy es una nueva ley. Es un nuevo claro, pero tiene la misma redacción, Pavel. O sea, últimamente si producen el mismo proceso de inconstitucionalidad, técnicamente deberían llegar a la misma conclusión sobre el artículo 88, ¿o no? No, no creo. Yo no creo, porque es un nuevo vehículo. El problema que tuvimos con el impuesto sobre la renta actual es precisamente ese. Y es lo que nos ha pasado con otras inconstitucionalidades que han aplicado. Y es precisamente por eso es que, por ejemplo, el tema de la planilla. Nosotros no quisimos mantener la planilla precisamente por eso, porque es un derecho adquirido, la Corte lo adquirió. ¿Y por qué? Porque estaba en esa ley. Pero una vez hecha la nueva ley, no puede aplicar lo mismo. La ley de actualización tributaria fue aprobada con 17 enmiendas del proyecto original. ¿Cuáles fueron esas enmiendas? ¿Y realmente quedaron bien? ¿O cómo quedó? Bueno, en general las enmiendas fueron sobre el tema de tasas, de los rangos de tasas, el tema del 5 al 7 sobre ingresos brutos. Ahí se abrió en dos tramos. Fue sobre los empleados en relación de dependencia, que ahí tenemos el tema del mínimo vital, y un tema también sobre el rango de tasas. Y el tema de vehículos. El tema de vehículos, ahí hubo otro en el impuesto de primera matrícula, pero también en el impuesto sobre la renta hubo algunos ajustes sobre los costos y gastos deducibles de las empresas. Yo creo que ahí están los más importantes. Tengo que ir al corte, pero al volver vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar del tema de impuestos a las empresas, porque ahí en todo caso es donde la otra parte del argumento. No se subieron los impuestos a dividendos tanto como decía el pacto fiscal, o una de las propuestas del pacto fiscal, pero también se les reduce la tasa a las empresas, y entonces ahí es donde surge el argumento. No solo a las empresas, a todos. Pero es el argumento que se está generando. Sobre todo a los asalariados. Vamos a ir al corte, estamos acá en este momento a las 8:45, y al volver vamos a continuar en esta entrevista con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, su viceministro Dorval Carías, acá con Alfred Cashman.